El fruto del Espíritu es uno, pero está compuesto por 9 elementos. Conozcamos hoy de qué se trata. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más es un hermoso privilegio poder estar acá para compartir la palabra junto con ustedes. Estamos viendo una hermosa serie sobre la ética cristiana. Hemos visto varios pasos que nos vinculan con Cristo y nos dan la fortaleza a través del Espíritu Santo para seguir adelante y vivir la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Hoy vamos a continuar lo que hablamos hace 2 domingos atrás sobre el fruto del Espíritu. El anterior domingo vimos la preeminencia del amor, que es una parte del fruto del Espíritu, y entendimos cómo funciona en nosotros el amor de Dios. Hoy vamos a terminar de ver, de tocar los 9 puntos que engloban al fruto del Espíritu. Y tal vez a manera de ilustración quería dar a conocer algo muy interesante. ¿Qué pasaría si ustedes se acercan y ven de lejos un árbol cuyo fruto son las manzanas? Se acercan, estiran la mano y ven una hermosa manzana que está ahí colgando, y de repente la agarran y se dan cuenta que se desinfla porque únicamente había sido cáscara. ¿Cuál sería la frustración que lleguen a sentir ustedes? Yo creo que sería muy grande porque se ve hermosa, se ve apetitosa, pero en cuanto la agarran pues se desinfla como un globo pinchado. Porque por dentro no está la pulpa, no está la semilla, no hay nada de lo demás, es solamente la cáscara. Y van a otro fruto, lo tocan y pasa exactamente lo mismo. Y se dan cuenta que está vacío. Bueno, pues el fruto del Espíritu es algo similar. Por eso les decía que es una ilustración, porque cuando nosotros damos el fruto del Espíritu, acuérdense, somos los pámpanos, que estamos conectados a la vid verdadera que es Jesucristo. Y es la savia del Espíritu Santo la que fluye a través de nosotros y es la que produce el fruto. Entonces, cuando damos el fruto del Espíritu Santo, lo damos completo, con los 9 elementos. No es que solamente damos amor un día, pero no somos pacientes. No es que al día siguiente somos benignos, pero no somos bondadosos, ¿no? Entonces, son los 9 elementos en uno solo que componen el fruto. Es por eso cuando las demás personas nos ven de lejos y ven que estamos dando ese fruto, pues no solamente tienen esa visión de lo que Dios está haciendo en nosotros, es también ese deseo de tener exactamente lo mismo en su vida. Y no es como esa manzana que la tocan y se desinfla porque solamente es cáscara, es algo consistente, es algo continuo en la vida del creyente. Y eso es lo que yo anhelo con todo mi corazón para cada uno de ustedes, que sea algo consistente, continuo y completo. Que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver cómo es que esto se manifiesta y funciona en nuestra vida. Porque vamos a ver como un propósito para la prédica de hoy. Primero, conocer bajo la autoridad de la palabra de Dios qué es el fruto del Espíritu. Necesitamos conocer los elementos del fruto del Espíritu, lo que compone al fruto del Espíritu. Lo segundo que vamos a hacer es entender nuestra incapacidad de producir por nuestra cuenta el fruto del Espíritu. Si se han dado cuenta, a lo largo de toda esta serie de la ética cristiana, nuestra incapacidad es el punto más fuerte. Pues cuando reconocemos nuestra incapacidad, nos damos cuenta que necesitamos el poder de Dios para lograr todo esto en nuestra vida. Más bien para que Él logre todo esto en nuestra vida. Y ese es uno de los puntos centrales, tanto de la ética cristiana en general, como del punto del fruto del Espíritu en general. Ahora, lo tercero que vamos a hacer es establecer nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro deber ante el Espíritu Santo y ante su fruto en nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, amados hermanos, comencemos y vamos una vez más a Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Yo voy a leer Gálatas 5, 22 hasta el versículo 25 para comprender lo que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, Pablo nos manda a vivir, andar bajo o por el Espíritu, dominados por el Espíritu Santo. Ahora, para que sea una realidad en nosotros el fruto del Espíritu Santo, hay ciertas condiciones que debemos cumplir. No son simples requisitos, es una manera de vivir a Cristo en nuestra vida. Estas 9 manifestaciones que son parte del fruto, como les he indicado hace un tiempo atrás, son actividades, son realidades sobrenaturales y únicamente pueden ser producidas en nosotros por el Espíritu Santo, que lo tenemos cuando nacemos de nuevo. La única manera de que este fruto sea posible en nuestra vida es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo es porque estamos cumpliendo el mandato de Cristo que nos dio a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18, que nos da una advertencia y el mandato. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces el mandato es sencillo: estar llenos del Espíritu Santo. Entonces esto va a ser únicamente posible. La llenura del Espíritu solamente va a ser posible en ti y en mí a través de estas 3 condiciones que te voy a dar ahora. Primero, lo primero que no debemos hacer es contristar al Espíritu Santo. Eso no debemos hacer porque cuando no confesamos el pecado de nuestra vida, es decir, cuando hay pecado no confesado en tu vida, esto te lleva a contristar al Espíritu Santo. Y hay un mandato para evitar esto en Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el sello del Espíritu Santo es la morada en nuestro corazón de Él, de Dios, a través de Él, del Espíritu Santo. Y no podemos contristarlo a través del pecado no confesado. Lo segundo es no apagar al Espíritu Santo resistiéndolo con nuestros actos. El Espíritu Santo nos impulsa, nos lleva a tener una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra carne, el pecado, Satanás, el mundo, como vimos también tiempo atrás, nos impulsa el lado contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces hay una contienda entre el espíritu y la carne. Y cuando nosotros a través de nuestros actos resistimos al Espíritu Santo, lo vamos apagando. Ahora, no es que lo apagamos hasta el punto de extinguirlo, porque el sello en nuestro corazón, en nuestra vida es permanente. Simplemente es como esa radio que vamos apagando el volumen a tal punto que ya no escuchamos. Está ahí, sabemos que está ahí, pero no logramos distinguir, no logramos escuchar lo que nos está diciendo esa radio. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Constantemente nos está recordando a través de la palabra de Dios que vamos llenando en nuestra vida lo que está bien, lo que está mal, cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Y nos va recordando. Y somos nosotros los que vamos apagando esa voz en nuestro interior y la vamos llenando con la voz del mundo, de la carne, de Satanás, y vamos resistiendo a la obra del Espíritu. Por eso, la orden es clara en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, es clara y concisa: no apaguéis al Espíritu. Estemos atentos a su voz. Subamos el volumen y la intensidad del dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo tercero, andar en el Espíritu sujetándonos por completo a su control, a su autoridad, y que estemos bajo su conducción en todo tiempo. Entonces, esta es parte de nuestra comunión con Dios, que seamos conducidos, guiados, impulsados, direccionados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que Él nos lleve por la vida conforme a la palabra de Dios, a lo que el Señor ha separado para nosotros, a lo que Dios ha predestinado para la vida de cada creyente. Y eso lo vemos claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 16 para adelante.
Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te das cuenta? Es sencillo estar llenos del Espíritu Santo, en comunión perfecta con Dios, a través de confesar nuestro pecado, a través de escuchar, subir el volumen de la voz del Espíritu Santo en nosotros, dejarnos conducir por Él. Esos son los elementos, va a ser el abono en la tierra preparada para que demos el fruto del Espíritu Santo. Quiero recordarles cómo es que está, o cómo podemos encontrar una división muy interesante en los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo. Vimos que los 3 primeros están relacionados con nuestra vida con Dios, nuestra comunión o relación constante con nuestro Dios poderoso. Las 3 siguientes hablan de nuestra relación con el prójimo, con las demás personas. Y las 3 finales hablan de cómo estamos nosotros, nuestra relación íntima, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Entonces, con Dios, con los demás, con nosotros mismos. 3, 3, 3. Vamos a comenzar viendo los 3 primeros. Vamos a ver los 3 primeros elementos, amor, gozo y paz, que es lo que nos vincula con nuestra relación con Dios. Referente al amor, el anterior domingo hemos hablado con mucho detalle acerca de esta parte del fruto y cómo se da en nuestra vida. Algo que quiero recordar para hoy es que el amor es un atributo de Dios, pero es un atributo comunicable, es decir, el momento en que nacemos de nuevo, Dios nos comunica su amor perfecto y eterno a través del Espíritu Santo. No es el simple sentimiento humano, es la decisión de amar conforme a lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto es el amor. Lo hemos visto con mucho detalle y hemos comprendido cómo se manifiesta en la vida de cada creyente. Entonces llegamos a la conclusión que solamente proviene de Dios, solamente puede llegar a nosotros a través del Espíritu Santo y manifestarse como la primera parte del fruto del Espíritu. Lo siguiente, el gozo. Acuérdense, esos 3 elementos es nuestra relación con Dios. El amor que sentimos es el amor de Dios y el amor que se expresa de Dios a través de nosotros. El gozo, al igual que el amor, es perfecto y completo. Cuando hablamos de gozo, no solamente estamos hablando de estar felices un día, estamos hablando de un gozo perfecto, un gozo completo, que solamente puede provenir de Dios y opera, se mueve, es efectivo en los creyentes, en los que tienen al Espíritu Santo. Y este gozo es algo de lo cual nos hablaba Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces no es nuestro gozo, es el gozo de Dios que se hace vida en nosotros. ¿Cómo podemos estar gozosos incluso en tiempo de crisis? ¿Cómo podemos estar gozosos en tiempos de necesidad? Pues únicamente recibiendo el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Exactamente lo mismo que con el amor. Solo cuando el gozo que tenemos proviene de Dios, puede ser manifestado aún en circunstancias adversas en nuestra vida. Un ejemplo muy hermoso lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41. Les leo este hermoso relato, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se dan cuenta? Los llaman, los riñen, los azotan y se van felices, gozosos. Ahora, no es esa alegría de ahí nos han pegado, no es esa simple alegría, sino es el gozo de haber cumplido el mandato de Cristo, de estar llenos del Espíritu Santo y llevar la palabra de Dios
con ese amor que recibimos del Señor. Es ese gozo. No es el gozo de que ay, me duele mi espalda porque me ando bien fuerte. No, es el gozo de que nuestro corazón está henchido por el Espíritu Santo y nos impulsa a cumplir su palabra. Es el gozo perfecto, no importa la circunstancia. A eso nos impulsa, nos lleva una vez más el Espíritu Santo. Ahora, tenemos un mandato de parte del Señor. Abre tu Biblia en Filipenses 4:4 y te vas a dar cuenta que te dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, aquí está muy claro. ¿Cuándo tenemos que regocijarnos en el Señor? Siempre. Siempre, en todo momento. Cuando estés atravesando momentos buenos en tu vida, regocíjate. Es sencillo. Cuando estés atravesando momentos duros en tu vida, regocíjate. Ahí es otra cosa. Ahí te darás cuenta que no podrás regocijarte a no ser que recibas el gozo del Señor en tu vida. ¿Te das cuenta? Tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Y una vez más vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que nos da un mandato más. Estad siempre gozosos. Ahora, esto no quiere decir que vas a andar por la calle con tu sonrisa, aun cuando no se vea porque está tapado por un barbijo y ahí sonriendo a todo el mundo. No se habla de eso. Se está hablando de que tu vida tenga un gozo que brilla a través de cualquier circunstancia y te muestre. Es decir, vea, evidencia ante los demás que estás parado en Cristo Jesús y Él es tu fortaleza. Su gozo es tu fortaleza. Solo si recibimos y vivimos el gozo que proviene de Dios, vamos a poder cumplir este mandato de estar gozosos siempre. Vamos a la siguiente parte, la paz. Y para comprender la paz como parte del fruto del Espíritu, necesitamos darnos cuenta de una diferencia. Debemos saber diferenciar entre la paz con Dios o la paz para con Dios y la paz de Dios. Son dos cosas muy distintas. La paz con Dios o la paz para con Dios es solamente podemos obtenerla a través del sacrificio de Cristo. Es decir, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio la libertad de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Él nos hizo justicia y por eso obtuvimos paz para con Dios, porque nosotros nos enemistamos con Dios al haber pecado. Por cuanto todos pecaron, entonces somos destituidos de la gracia, del estar en la presencia de Dios. Pero Cristo restableció todo esto a través de su muerte y su gracia, su amor, su misericordia están presentes en nuestra vida. Y una vez más tenemos paz para con Dios. El mejor resumen de eso está en Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El resumen es claro y conciso. Ahora, vamos a ver la paz de Dios, que es parte del fruto del Espíritu. La paz de Dios es un legado de Dios. ¿Se dan cuenta? Proviene de Dios. Y este legado nos lo entregó Jesucristo y lo dio a los suyos. Por lo tanto, una vez más, únicamente la verdadera paz proviene de Dios. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 27. Cuando Jesús nos dijo, la paz os dejo, pero no se quedó ahí. Dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la paz que recibimos no es cualquier paz, es la paz de Dios. Es la paz firme, constante, eterna, perfecta, que trasciende el tiempo, trasciende las circunstancias, trasciende las personas. Esta paz perfecta, en verdad, está fuera de la comprensión humana y solamente puede ser experimentada por un creyente lleno del Espíritu Santo. Porque Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos habla y nos dice, y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando el momento negativo llega a nuestra vida y nuestra mente está turbada, comienza a volar, a pensar en cosas que no traen paz a nuestra vida. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos en Cristo, donde estamos seguros, donde estamos tranquilos, donde estamos gozosos y llenos de su amor. El hecho de que vivamos la paz de Dios no quiere decir o no es una garantía de que no tendremos aflicción alguna. Porque sí, lo vamos a pasar. El Señor nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en las aflicciones que vamos a atravesar o que estamos atravesando en este momento, solamente la paz de Dios puede guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y solo así tendremos el gozo del Señor y estaremos llenos de su amor. Quiero que te des cuenta cómo esto es una sola parte del fruto. Todo viene junto, no puedes separarlos. Entonces, es claro, veamos ahora lo referente a nuestra relación con los demás, los tres siguientes elementos del fruto, es decir, la paciencia, la benignidad y la bondad. Y quiero que te des cuenta que todo esto se va complementando y está interrelacionado entre esos elementos. Hablemos de la paciencia. ¿Cuán paciente eres tú con los demás? ¿Sabes? Esta palabra literalmente quiere decir anchura de ánimo. Lo que te está diciendo es que tú debes tener un buen ánimo para con las demás personas. ¿Y sucede esto? ¿Cuántas veces nos levantamos y tal vez no estamos llevando bien con algún miembro de nuestra familia y estamos, ay, otra vez, hola, ¿cómo estás? Es porque no hay buen ánimo en nuestro corazón, en nuestra vida para con esta persona. Y la paciencia de Dios nos lleva a tener esta anchura de ánimo con todas las personas. ¿Sabes? Si hay alguien que dice, ay, no, me da miedo hablar con esta persona, ojo, porque el Espíritu Santo no se está produciendo en tu vida. La gente puede o debería acercarse con toda confianza a ti para poder hablar y dialogar contigo en cualquier circunstancia. Y dado que esta parte está muy relacionada a lo que vivimos con los demás, hagámonos cada uno una pregunta. Una vez más, ¿cuánta paciencia o anchura de ánimo, acuérdense, necesitamos o debemos tener con los demás? Básicamente, podemos responder así: la misma que Dios tiene contigo. Pregúntate entonces, ¿cuánta paciencia me tiene Dios? ¿Cuánta paciencia tiene Dios contigo cada día de tu vida? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con tus actos, con tus hechos, con tu palabra, con tu pensamiento? Esa misma paciencia que Dios tiene contigo, debes volcar hacia las demás personas. Pero es que no sabes lo que me ha dicho la otra vez, no sabes lo que me ha hecho la otra vez. Yo no, Dios sí. Él lo conoce perfectamente. De la misma manera que conoce tu corazón y todas las cosas que tú hiciste muchas veces en contra de la palabra y en contra de Él, pero Él jamás ha dejado de amarte. Su paciencia ha estado firme contigo y es el fruto del Espíritu, a través de ese Espíritu poderoso y hermoso que tenemos, que nos lleva a tener paciencia. ¿Cuántas veces yo he escuchado hermanos que me decían, pastor, yo mismo no me reconozco? Una paciencia con este hermanito que tantas veces me ha hecho renegar, que solamente proviene del Señor. Exactamente, solamente proviene del Señor. Y dime, ¿la necesitas? Yo creo que todos la necesitamos, posiblemente hoy más que nunca. Ahora,
Quiero que esto quede grabado en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Porque dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiero aclarar algo muy importante. Ese de soportándoos no es, ya te voy a soportar, no importa lo que me estás haciendo. No está hablando de ese tipo de soportar, sino el soporte de poner el hombro para llevar la carga. Pues si la otra persona está de mal humor es porque algo está pasando y necesita apoyo para soportar la carga que está llevando. Entonces, eso está muy ligado a la paciencia que Dios nos da. Entonces, esta misma paciencia, una vez más, solamente proviene del Espíritu Santo. La segunda parte de nuestra comunión con los demás, la benignidad. Ahora, ¿qué es la benignidad? Es la capacidad que Dios tiene y nos da de favorecer a todas las personas con lo que hacemos. Es decir, los hechos que Dios realiza benefician a todas las personas, incluyendo a los ingratos y a los que actúan de manera incorrecta. Cuando Dios hace llover sobre justos e injustos. Y es lo mismo, los hechos que Dios hizo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, beneficia a todos, lo quieran o no, lo acepten o no. Esa es parte de la benignidad del Señor. Leamos Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces la benignidad está mostrando nuestros hechos ante las personas, hagan bien o mal a nuestra vida. Es decir, igual para todos. Un solo hecho, beneficiando a todas las personas. Lo que hagas, hazlo para el Señor. Y con seguridad va a beneficiar a los demás, sean dignos o indignos, como queramos verlo. La tercera parte es la bondad. Y la bondad es la muestra de generosidad en hechos correctos. Es ser generosos con el amor de Dios hacia las demás personas. Es decir, que es la cualidad que nos mueve, que nos impulsa, que nos guía a hacer lo bueno y lo correcto de manera bondadosa. Es la combinación perfecta entre la justicia y el amor. Y eso solamente proviene una vez más de Dios. La mejor manera de entender esto es a través del Salmo 27, versículo 13, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha estado tan afligido que solamente la bondad de Dios a través de otra persona nos ha impulsado a continuar? ¿O cuántas veces el Señor con su bondad nos ha impulsado a bendecir la vida de un hermano o una hermana que estaba en necesidad? Y el amor de Dios fue manifiesto en esta vida. ¿Te das cuenta? Es nuestra relación con las demás personas. Y es muy importante que sea manifiesto realmente en el poder del Espíritu Santo. Ahora veamos los últimos tres que nos habla de nuestra propia relación, cómo estamos nosotros, el fruto y nosotros mismos. El primer elemento es la fe. Ahora, la palabra fe en el texto y en el contexto en el cual está escrito, que se traduce como fe, está más orientada o nos habla más acerca de la fidelidad. Esta fe o la manera en la cual está puesta nos habla de nuestra fidelidad. Cuán fieles somos nosotros en nuestra manera de vivir. Cuán fieles somos nosotros en nuestra manera de actuar. Cuán fieles somos nosotros en nuestra relación con los demás y con Dios. La fidelidad es un principio en nuestra vida cristiana. Ser fieles a lo que hemos aprendido por parte de Dios. Y no solamente es la fidelidad para con nuestro Dios, sino también en relación con todas las personas, en todos nuestros actos. No es que somos benignos con unos sí y con otros no, como hemos visto en momentos para todos. Y somos
fieles para con todos, porque así es Dios con nosotros. Él es fiel porque Él murió por todos. Somos fieles en los negocios, somos fieles en el matrimonio, somos fieles con nuestros amigos, somos fieles en todas las relaciones. Es decir, nuestra palabra es confiable. Tu palabra es confiable. Tú puedes ser fiel con todas las personas y la gente sabe que hay algo en ti que proviene de Dios que hace que tu fidelidad sea inamovible. Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos habla y nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque Dios es fiel, nosotros podemos ser fieles, porque su fidelidad está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y solo así podemos mantenernos firmes, sin fluctuar, es decir, sin picos. Somos fieles en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Nuestra respuesta va a ser fundamentada en la palabra de Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia. La segunda parte, mansedumbre. Y esta es la condición imprescindible para la vida del creyente, que nos va a llevar a una sumisión incondicional a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, es porque no somos mansos. Es porque no se está manifestando en nosotros el fruto del Espíritu, que tiene consigo mismo la mansedumbre. Fue parte del carácter de Jesucristo aquí en la tierra. Él mismo nos dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes? Si últimamente no estás teniendo descanso en tu vida, la preocupación, el mal humor, cualquier circunstancia negativa está constantemente en tu vida, es porque no estás siendo manso a la voluntad de Dios. No te estás sujetando a lo que Dios quiere para ti. La mansedumbre es lo que nos lleva a sujetarnos a Dios. Uno de los ejemplos más hermosos que Dios tiene son justamente las ovejitas. Las ovejas son mansas, de tal manera que tú puedes, ¿no?, con el cayado, agarrarla del cuellito y suavito jalarla, y te va a seguir y va a hacer lo que tú le mandes. La puedes llevar como cordero al matadero y no va a decir nada. Es la mansedumbre. Lo mismo sucedió con Jesús. Siendo Dios, no estimó esto y no se aferró a esto. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo, siendo siervo y muriendo en la cruz del Calvario, porque estaba sujeto, manso a la voluntad de Dios, del Padre. Obviamente Él mismo dijo: si puedes hacer pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él se sujetó con mansedumbre a la voluntad de Dios. Para que tú halles descanso para tu alma, para tu vida, necesitas con mansedumbre, no con resignación, con mansedumbre sujetarte a la voluntad de Dios. Y aquí está la diferencia. ¿Cuántas veces hemos dicho: ya, Señor, si es tu voluntad, pues ¿qué vamos a hacer? No voy a pelear contigo. Pues eso es sujetarte a la voluntad de Dios con resignación. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Es reconocer: Señor, yo quiero esto, yo anhelo que pase así, pero si tú quieres que pase de diferente manera, amén, porque yo sé que tus caminos son más altos que los míos. Así como el cielo aventaja la tierra, tus caminos van mucho más lejos y más altos que los míos. Lo que tú piensas para mí es mucho más grande y perfecto de lo que yo mismo puedo pensar para mí. Entonces me sujeto a tu voluntad con gozo, con alegría, con paz, con todo lo que proviene del fruto del Espíritu. Y es entonces cuando hallamos descanso para nuestras almas. ¿Te das cuenta cuán hermoso es ser manso? Tener la mansedumbre para sujetarnos a la voluntad de Dios. Y terminamos con la templanza. Y la templanza es la capacidad de control personal, el dominio propio. Y no estamos hablando de ya hay que dominarnos,
1, 2, 3, 4 y llegamos hasta 10,000 y seguimos. No estamos hablando de eso. El dominio propio es la muestra imprescindible en la vida de todo creyente que evidencia el fruto, la vida del Espíritu Santo en nosotros. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, habla de esto, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si tú no tienes dominio propio, es porque nuestra cobardía, porque tu cobardía te lleva a querer imponerte ante los demás. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no es que tú tienes que controlarte y morderte la lengua para no decir lo que quieres decir. No, no es necesario llegar a ese extremo. Es lo que el Señor produce en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo, porque estamos llenos de Él. Y todo lo demás es evidente en nosotros. Es un solo fruto que da los 9 elementos a la vez. No es solamente la cáscara, no es solamente la semilla, es todo en uno. Y esto llena la vida de todo creyente. Entonces, mis amados hermanos, la vida que permite manifestar este fruto que hemos visto ahora es únicamente una vida rendida plena e incondicionalmente a Dios. Es una vida que está siendo guiada por el Espíritu Santo, que está siendo conducida por el Espíritu Santo. Y acuérdate, y así podemos vivir esto. Recuerda lo que vimos tiempo atrás, Juan 15:5. Yo soy la vid, nos dice Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo quiero orar por ti esta mañana, porque al igual que yo puedes tener muchas preguntas. Una puede ser, Señor, yo anhelo tener el fruto en mi vida, pero no puedo. ¿Qué hago? No tengo la capacidad de dar este fruto en mi vida. ¿Qué hago? Si tienes esta pregunta en tu mente, sabes, has dado el mejor y más grande paso. Reconocer nuestra incapacidad de dar el fruto. Tú no puedes hacerlo, yo no puedo hacerlo. Por más fuerza de voluntad que quiera poner en esto, por más autodisciplina que me quiera autoimponer, no lo voy a poder hacer. Porque todo esto únicamente proviene de Dios. Y si Él no lo da, no nos da este regalo, no lo podremos recibir. ¿Y cómo podemos recibirlo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos confesar nuestro pecado. Necesitamos reentablar nuestra relación perfecta con el Señor. Y si tal vez tú no tienes una relación con Cristo Jesús, hoy es el tiempo en el cual Él te está llamando a salvación. Él te está llamando a ser hecho hijo de Dios. No hay nada que tengas que hacer. Simplemente abre tu corazón y acepta tu necesidad de un Salvador, pues en tus fuerzas nada podrás hacer. Acepta el señorío de Cristo en tu vida y verás cómo el Evangelio, la buena nueva de Cristo Jesús, es vida en nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, queremos pedirte por todas las personas que hoy abren su corazón a ti y son llenas de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos por todos aquellos que pueden confesar su pecado delante de ti y restablecer esa relación contigo. Te rogamos, Señor, que tú soples y llenes nuestra vida con tu Santo Espíritu. Permite que no apaguemos, al contrario, subamos de tal manera el volumen del Espíritu Santo en nuestra vida que nos conduzca a vivir conforme a tu palabra, a tu corazón, a la mente de Cristo. Te pedimos, Señor, que sea ese río de agua viva que fluye y salta para vida eterna. Y que la consecuencia de esto sea que tú des el fruto del Espíritu en nosotros a través de esa savia que corre por estos pámpanos que apartados de Cristo nada seríamos. Señor, hazlo evidente en la vida de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.